Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos miran a través de este canal. Estamos felices y contentos en esta noche por la vida que Dios nos da. Hemos pasado una semana más y hemos estado terminando este día de reposo. Gracias a nuestro Dios y gracias a su gracia y su misericordia, quien todavía podemos estar en este lugar para exponer la palabra de nuestro Dios, esperando que esta palabra en algún momento llegue a algún rincón de su casa. Es el propósito de este canal, porque no podemos visitar las personas. Si tan solo un hogar o dos pudiésemos penetrar ahí, que la gloria y la alabanza sea para nuestro Dios. El Señor dice: la palabra que yo os he enviado no volverá a mí vacía. Nuestro deber es proclamar el mensaje, no importa el medio que sea, tenemos que hacerlo. Vamos a orar en esta noche. Mi Dios y Padre eterno, gracias por tus bendiciones. Bendícenos, Señor, llénanos de amor y de tu gracia. Y gracias por una semana más. Te pido bendición en las cárceles, en los hospitales, a personas que están pasando por momentos difíciles, Señor. Que sientan tu mano divina y que nunca jamás piensen que tú los has abandonado. Acompáñanos allí donde ellos están y dales esperanza. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Estamos siguiendo nuestra trayectoria rumbo a la tierra prometida. Salimos de Egipto y vamos a la par de la gente que caminó en aquel desierto seco y polvoriento. Vamos con ellos. La historia la estamos haciendo nuestra y vamos a tratar de no cometer los pecados que ellos cometieron. Los pecados que privaron a esta gente de recibir la promesa que Dios les había hecho. Nos quedamos en el tema pasado con la muerte de María. Moisés ha perdido uno de los pilares de la fe, de aquellas gentes que guiaron al pueblo de Israel en el camino desertoso por donde ellos viajaron. Cuando el pueblo de Dios llegó a Cades Barnea, la palabra del Señor dice que ahí se quedaron un tiempo. Dice la versión Dios habla hoy que ahí se quedaron un tiempo. Y en ese pequeño tiempo tiene este acontecimiento de la muerte de María. Es triste y lamentable cuando usted pierde una hermana. Cuando pierde una hermana usted se siente triste. Ha compartido momentos bonitos, felices al lado de ella y de pronto se da cuenta que ella ya no está. El pueblo de Dios, cuando enterró a María, siguió su camino, o más bien quedaron allí en Cades. Y allí en Cades estuvieron allí un tiempecito, no sabemos cuánto tiempo. Pero allí, mis hermanos, el libro de Números nos presenta que el pueblo de Dios de allí envió mensajeros al pueblo de Edom para que lo dejara pasar. La palabra del Señor nos dice que Edom se negó y que Moisés le envió un mensaje y le envió otro. En el segundo mensaje, el pueblo de Edom o el rey de Edom dijo: si tratas de pasar, saldré hacia ti armado. Y la segunda vez envió varios soldados a vigilar las guarniciones de su frontera. Ellos no dejó pasar a Israel. Israel tuvo que rodear a Edom, el país de Edom. Dios, es increíble, hermanos, que Dios le haya dicho al pueblo: vas a pasar por allí, dile que vas a comprarle el agua, vas a comprarle la comida y no vas a pisarle sus aguas, sus sembraríos, porque el pueblo de Dios era mucho. No vas a pisarle nada, vas por una sola vereda, vas a caminar. Pero el pueblo de Edom no quiso.
Es increíble que Edom, siendo el hermano de Jacob, la descendencia de él, lo menos que Dios esperaba era que ellos le tendieran la mano ayuda a su hermano, pero no lo hicieron. Hoy en día, ¿cuántos hermanos en la carne tienen necesidades? Y Dios ha prosperado de alguna forma a algunos hermanos de ellos. Y cuando aquel hermano se siente en dificultades, pide ayuda y el hermano se niega. Por mí, que se quede allá, yo no tengo necesidad de ayudarlo. Él se portó mal conmigo y a ver cómo le hace. Pero nunca se olvide usted que Dios observa todo esto y Dios no lo mira con buenos ojos. Pero Dios le había dicho al pueblo y a Moisés: no te metas con Edom, no lo provoques, no lo molestes. Y le dio vuelta. Es increíble que cuando usted todavía, hermano y amigo que nos ve, no llega al colmo del momento cuando tiene, es más, cuando usted todavía no ha hecho los puntos que se tienen que hacer para mandarle a Dios un juicio, o no que se lo mande, sino permitirle que le llegue algo. Dios le respete a usted, pero cuando usted ya llegó al límite, todo cambia. Israel tuvo que rodear, y aquella gente se sintió incómoda por rodear de nuevo las laderas cuando ya había agua. Sin embargo, el pueblo empezó a criticar y le dice: Dios hizo que el agua se secara. Y entonces ahí Dios otra vez probó a la nueva generación. La nueva generación presentó las mismas quejas que sus padres. Es increíble que los hijos siempre traten de imitar los pecados o las cosas que los padres hacen. Por eso es importante que el padre de familia se porte bien, sea un ejemplo, porque los hijos seguirán a la larga el ejemplo que ellos le están dando. El agua se secó. Y entonces el pueblo se empezó a quejar. Aarón y Moisés van ahí a la puerta del tabernáculo y presentan el problema que está surgiendo. Y la gloria de Dios aparece. Y entonces le dice el Señor: agarra tu bastón. Le dice a Moisés: agarra tu bastón, reúne al pueblo y abra la roca. 3 cosas tiene que hacer el siervo de Dios. Es increíble, hermanos, que Moisés obedece. Note usted una cosa. El primer punto, agarra la vara. El segundo punto, Moisés reúne al pueblo. Y la tercera, no habla la roca. Él cree que todo está bien. Él empieza a decir: oíd, rebeldes, ¿quieres que saque agua de la roca para ustedes, para que beban ustedes y sus camellos o sus asnos o lo que sea? Moisés aquí actuó movido por la irritación. En una ocasión yo trabajaba en una compañía y cuando yo predicaba la palabra, había 2 jóvenes que se reían. Y de pronto ellos se reían y de pronto ellos, cuando ya terminé, me dijo: ¿sabe por qué nos reímos nosotros? Y digo, no, no sé. Nos reímos porque lo que usted está diciendo está bien. Dice: mire, nosotros descendemos de un padre que era pastor. ¿Cómo que era pastor? Sí, él cuidaba una iglesia. Y sucede que en una ocasión llegó un hombre y le insultó a mi papá. Mi papá, presentando el espíritu de mansedumbre que debe tener todo pastor, le respondió amablemente, pero aquel hombre insistía en ofender a mi papá. Llegó el momento que mi papá no aguantó y entonces lo agarró a golpes. Rápidamente la iglesia se dio cuenta de esto y él ya no quiso ir a la iglesia, porque en un momento de irritación pecó. Se sentía tanta vergüenza que no quiso ir a la iglesia más. Moisés, haga de cuenta que Moisés está diciendo: ¿quieres que saque agua para ti y para sus camellos?
Así sí vas a estar contenta. Así sí vas a estar feliz. Rebelde. Solamente cuando Dios te da cosas estás feliz. Haga de cuenta que Moisés está presentando esa actitud. Él no dijo todo esto que yo estoy diciendo. Pero usted imagina el cuadro. Él está... Puede usted pensar que él está triste porque ha perdido una hermana. ¿Puede usted justificar en alguna forma sus actos de que en un momento de ira usted cometió? Pero esto no excusa su pecado. No. La palabra del Señor, hermanos, dice airados, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No puedes dar lugar a la ira, porque una vez que das lugar a la ira, todo puede resultar fatal. Es fácil para usted y para mí comprender la frustración de este siervo de Dios. Y él, como vuelvo a repetir, acaba de perder a su hermana. Pero eso no le... Y posiblemente eso le dolía. Y entonces oye que esa gente se queja. Y que está presentando las mismas quejas que las de sus padres. Pero nada excusa su pecado. El agua brotó de la roca. Pero ¿sabe qué más hizo el siervo de Dios? Agarró la vara y golpeó la roca en lugar de hablarle 2 veces. Y el agua brotó en abundancia. Pero no sabía que Dios se había enojado. El agua salió. El siervo de Dios había fallado. Se había cometido un agravio. La palabra agravio es una ofensa ante alguien. Y él había ofendido a Dios. Todo lo que sucedía en el Viejo Testamento era figura de las cosas que un día vendrían. Esto solamente era una sombra de una realidad que luego vendría. Todo representaba a Jesús. El golpear la roca 2 veces no debió haberlo hecho. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús no era representado por esos golpes. Uno había sido suficiente. Porque Cristo Jesús solamente fue golpeado una vez. La palabra del Señor dice que con un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Pero no 2 veces. Al darle 2 golpes a la roca, Moisés desfiguraba el plan de salvación, figurado por lo que estaba sucediendo en el desierto. Dios nunca fue golpeado 2 veces. Con una sola ofrenda, dice la palabra, hizo perfectos a los santificados. Se cometió el agravio. Cuando él se arrogó la responsabilidad de acusarlos, le hizo daño al pueblo. Contristó al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Lo puso triste. Y únicamente le hizo daño al pueblo. El pueblo siempre habría presentado quejas. El pueblo siempre tenía en su mente el decir, ¿será que Dios realmente está mandándole a este hombre que nos diga, que nos ordene, que nos dirija? ¿O qué está pasando? Y entonces aquí le dio oportunidad al pueblo, demostrándole al pueblo que realmente Dios no le había mandado hacer todas esas cosas. Imagínense ahora cómo Dios va a decirle, dile al pueblo esto. No, el pueblo ya no le va a creer. ¿Por qué? Porque era la oportunidad que estaban buscando ellos. En un trabajo, alguien tiene que estarte siempre encima de ti. A ver en qué momento caes para demostrar que lo que tú estás profesando es una mentira y que realmente no eres una persona en Cristo Jesús. Esa persona va a tratar a toda costa de que en alguna palabra, en algo tú caigas, en un coraje le respondas a él, o que en un coraje tú le eches golpes a él, y entonces él se va a reír y te va a decir, ¿qué te dije? No es cierto lo que tú profesas.
no está bien. Y entonces eso es lo que Satanás busca. Él le dio oportunidad al pueblo de creer que realmente él no era dirigido por Dios. Tanto Moisés como el pueblo de Israel habían pecado. Habían ofendido a Dios. Su conducta, dijeron ellos, merece reproche, merece que se le reprenda, merece crítica, merece que se le reprenda severamente. Ahora habían encontrado el pretexto que deseaban para rechazar todas las cosas que Dios les había mandado. Los mejores siervos de Dios necesitan ser cuidadosos. Pastores, ancianos de iglesia, líderes de iglesia, necesitan ser cuidadosos en este aspecto. Moisés había tenido grandes privilegios, había visto la gloria de Dios, había hablado con Dios, de tal manera que su pecado resultaba ser peor que los demás. ¿Qué sucedió aquí? Había salido bastante agua de la roca. Se había satisfacido la necesidad del pueblo. Todo él había recibido de Dios. En alguna ocasión tú y yo nos sentimos impulsados a salir del límite, de decirlo, pues me sacó de las casillas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo quisieras tú retroceder el reloj? Retroceder el tiempo para poder reparar tu agravio. Pero es imposible. Lo único que puedes aprender es no volverlo a cometer. Es no volverlo a cometer. El siervo de Dios debe siempre mantenerse firme. Y cuando reciba la revelación de Dios, no importa que te latiguen y todo, la revelación de Dios se mantiene. Aunque vayas a la muerte, porque de otra manera demostrarás que Dios realmente no te envió. Números 20, 14 a 21. Ahí miramos que Edom le niega el paso al pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios le da vuelta a las fronteras de Edom. El Señor le dijo a Moisés y Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás a esta congregación a la tierra que he jurado. No la meterás. Qué triste se pudieron haber sentido ellos. Caminando por aquellos lugares rocosos, se encuentran, llegan a la falda del monte Hor. Y allí Dios le dice a Moisés: agarra a Aarón, agarra a Eleazar y sube al monte, a la cumbre del monte Hor, porque Aarón va a reunirse con sus padres. Y le explica por qué. Porque no me santificaste delante de los hijos de Israel. No va a entrar. Y Aarón, imagínese usted el cuadro. Dice la palabra del Señor que delante de todos los hijos de Israel, delante de los ojos de ellos, aquellos dos ancianos agarran a aquel joven Eleazar y van caminando rumbo a la montaña, hacia arriba, y el pueblo observa. Y allá arriba le dice Dios a Moisés: quítale las vestimentas sagradas y pónselas a Eleazar para que muera. Aquí yo puedo ver una cosa: por qué Aarón no se llenó de lepra y María sí. Los dos criticaron a Moisés, pero solamente a María le alcanzó el juicio. Aarón no. Y yo decía: ¿por qué Aarón no? Algo está aquí. ¿Por qué Aarón no se...? Aarón era el sumo sacerdote, pero si Aarón no se llenó de lepra, ¿quiere decir esto? Que Dios hace acepción de personas, y que si tú eres un líder, Dios te pasa por alto, y si tú no eres líder, Dios te castiga.
Aquí algo tiene que ver. Bueno, pues el asunto está ahí, hermanos, en la vestimenta sagrada que él tiene. Es el escudo, es el espectoral. Dios no puede hacerse daño él mismo, por eso la lepra no lo tocó, solamente a María. Si a Aarón no le retiran las vestimentas sagradas, él no puede morir. Por eso Dios le dice, retírale las ropas para que muera, quítaselas y pónselas a Eleazar. La muerte de Aarón era una muerte anunciada y la muerte de María no. El triste anciano Moisés sabe que muy pronto continuará él. Aarón se le priva, se le termina su sueño. Él no puede realizar un sacrificio en la tierra prometida como fue su sueño. En el monte Or él termina. En el monte Or él ahí se acaba. Sabe, mi hermano y mi amigo que me ve, un día a usted y a mí nos tocará salir del escenario. Un día dejaremos esta vida y alguien más comenzará donde usted ha dejado. Llámese matrimonio, llámese empresa, llámese lo que sea. Cuando usted muere y la esposa queda joven, alguien más tiene que seguir donde usted terminó. Si usted es un hombre y su esposa murió y usted todavía está joven, alguien, una mujer más tiene que continuar donde ella se acabó. En el ministerio de Aarón eso es lo mismo, él termina, pero alguien más tiene que continuar. Pero no va a dejar de haber sacerdocio. Entonces, aquel anciano y aquel joven vestido con la vestimenta de Aarón empiezan a bajar del cerro solamente 2 personas. ¿Cuántos asistieron al funeral de Aarón, mi amigo y mi hermano que me ve? Solo 2 personas asistieron al funeral de Aarón. Un hombre importante. Solo 2 personas. Hoy en día, si usted termina en un rancho, en un pueblo, y si nomás van 2 personas a su entierro, usted se asusta y dice, Dios mío, qué malo era este hombre, ¿por qué no fue nadie? No es así. Solo 2 personas en la muerte de Aarón. Ahí no hubo tamboras, hermano. Ahí no hubo ruido. Cuando los ojos de aquel pueblo miraron que solamente venían 2, empezaron a soltar el llanto. Algo pensaron que había sucedido. ¿Y Aarón dónde está? Ya no viene con ellos. Aarón había terminado. Allá le dieron sepultura. Y entonces dice la palabra del Señor que el pueblo le lloró 30 días a este hombre. Posiblemente se acordaron de lo que le habían hecho en el camino, yo no sé. Pero lo llevaron a que ellos sintieran dolor y llanto por 30 días para este gran hombre de Dios. Muchos siervos de Dios así mueren, sin que mueren. Hoy en día esta pandemia, este COVID los está matando en hospitales y no hay nadie que estén allí en sus últimas palabras. ¿Qué dijeron en el último? Nadie sabe. Solo Dios y ellos y Él tiene su intronización allí. Pero los familiares nunca saben cuáles fueron las últimas palabras de ellos. Mis hermanos queridos, el pueblo sigue avanzando. Y el número 21, 1 al 3, el rey de Arad se da cuenta que Israel viene con todo el ejército, de allí viene, y entonces el rey de Arad empieza, del amorreo, empieza a preparar gente y va y ataca, hermanos, ataca al pueblo de Dios y se lleva a algunos cautivos, y cuando lleva a los cautivos el pueblo se arrodilla y le dice, hace voto con Dios y le dice, si tú entregas a sus enemigos, nosotros iremos, pelearemos y te seguiremos y haremos esto, y si entregas, y dice la palabra del Señor que entregó a los enemigos de ellos y el pueblo fue derrotado, el pueblo enemigo fue derrotado. Qué hermoso y qué bonito que el pueblo, los padres de ellos, 38 años atrás, dice que salieron corriendo y que el pueblo enemigo eran como avispas que los llevaban corriendo. ¿Usted ha corrido alguna vez detrás de un panal de moscos o atrás de un panal de avispas? ¿Cómo va corriendo? Y usted corriendo porque si lo alcanzan le van a picar. Entonces usted va corriendo y no se deja que lo alcancen el enjambre de avispas o de moscos. Bueno, pues así era. La palabra de Dios dice que los persiguieron como si fuera un panal de avispas. Y aquí hubo mucha mortandad del pueblo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, no subas porque no estoy contigo. Y él como quiera subió.
y fue una derrota. Pero ahora, donde aquel pueblo, donde aquellos antepasados terminan, el pueblo nuevo, la nueva generación, tiene una victoria enorme. Ahí en Norma, donde aquellas personas fracasaron, este pueblo, unido con Dios, tiene una victoria poderosa. Y sigue avanzando. Aquí empiezan a ver las demás naciones que aquí hay algo ya que está pasando. El pueblo de Dios está conquistando. Y yo me preguntaba en alguna ocasión, ¿por qué el pueblo de Israel está persiguiendo? ¿Por qué está persiguiendo a cananeos y todavía no cruzan la frontera? Y es que la razón de esto es que el pueblo cananeo se salió de sus límites y atacó a Moab y se apoderó de muchas tierras, del rey Balac, de ahí de Moab. Y ahí se asentó. Es la razón por la cual el pueblo de Dios empieza a presentar victoria, empieza a pelear antes de entrar a Jericó. Porque los límites del amorreo ya estaban extendidos por fuera. Habían conquistado tierras de Moab. Y por eso desde acá ya van guerreando. Ya van luchando, ya van apoderándose de tierras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, el pueblo de Dios, cuando usted se coloca en la mano de Dios, usted es un instrumento poderoso. Solamente usted colocado en las manos de Dios tiene victoria. De otra manera, cualquier ministerio, cualquier cosa que usted emprenda, si usted no está con Dios, eso va a fracasar, es un fracaso. ¿Por qué? Porque es algo que no está dirigido, que no está inspirado, que no está dirigido por Dios. Después de esta derrota, note, al principio de esta serie miramos cómo el pueblo de Dios viaja como la corriente alterna. La corriente alterna viaja, sube, va derecho, sube, va derecho, baja y sube. Así el pueblo de Dios. Y cuando pasó esta victoria, el pueblo de Dios empezó otra vez a renegar. Las mismas quejas otra vez a presentarse. El pueblo se desanimó. Qué triste, hermano, es cuando usted se desanima. Hoy se bautiza y anda con un ánimo y mañana ya no quiere ir a la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Nadie sabe. Entonces, este pueblo se desanimó y cuando se desanimó empezó otra vez a renegar y a presentar las mismas quejas de sus antepasados. Mejor hubiésemos muerto con aquellas personas que mató Jehová allá con 38 años atrás, hombre. Mejor, este no es lugar de viñedos, no es lugar de siembra, no es lugar de eso. ¿Para qué? ¿Para qué avanzar? ¿Para qué caminar? Y Dios se enojó porque Moisés fue otra vez al santuario y presentó la queja. Y entonces Dios dice que mandó serpientes. Y se llama serpientes ardientes. Yo quiero decirle a usted que no es que Dios se las haya mandado, hermano, ni amigo que me ve. El desierto ya era un lugar donde la víbora existía, donde ahí vivía el alacrán, los animales ponzoñosos, pero no se registra que le hubiera picado a nadie. ¿Por qué? Porque Dios tenía cuidado de su pueblo. Dios tenía cuidado de ellos, ni siquiera las sandalias se les envejecieron, ni la ropa. Ni una picadura se registra que les hayan picado. Pero cuando Dios retiró su protección de ellos, entonces las serpientes empezaron a picarles. Había muertos, había quejas de personas moribundas, todas picadas por las serpientes. Cuando Dios se retiró, el pueblo, las serpientes atacaron. Eran serpientes conocidas como serpientes ardientes porque su mordidura era mortal. Entonces rápidamente ellos dijeron: Moisés, ruega a Dios. Hay una intercesión, intercede por esto. No queremos morir de las picaduras. Qué triste que ya casi cerquitas ahí, hermano, llegando a Jericó, llegando a los terrenos de Moab, ya estaban ahí. Y todavía, hermanos, todavía. Es que al final, hermanos, cuando nosotros caminamos mucho tiempo en la fe, al final terminamos haciendo cosas locas que desagradan a Dios. Ahora, Dios le dice a Moisés: hazte una serpiente de bronce y cuélgala en una cesta, como si fuera una bandera. Y el pueblo que mirare a la cruz, el pueblo que mirare a la serpiente vivirá. Note que no solamente era colocar la serpiente. Se colocó la serpiente, pero el pueblo tenía que hacer una cosa. Solo bien sencilla, solamente tenía que mirar, contemplar la serpiente colgada. Y entonces el que miraba a la serpiente sanaba. Hoy en día el sacrificio de Cristo Jesús es colocado, es levantado en el monte de la calavera para que usted y yo tengamos salvación. Pero hay vida al mirar a Jesús.
No fue suficiente que Él muriera en la cruz del Calvario. Usted tiene que aceptarlo como Salvador personal. El mismo Jesús comparó a que así como la serpiente se levantó en el desierto con Moisés, así es necesario que el Hijo del Hombre se levante y a todos atraiga a Él. Entonces Jesús, hermanos, muere en la cruz del Calvario, pero no es suficiente si usted y yo no lo aceptamos como Salvador personal. Aunque Él haya muerto, si yo no le acepto, no me sirve de nada. Al final moriré y caeré como todos los demás, aunque Jesús haya dado su vida por nosotros. Entonces, mis hermanos, las personas que miraron las serpientes, las personas que miraron la serpiente colgada, sanaban. No había poder en la serpiente. Era Dios quien lo curaba, pero ellos tenían solamente que mirar para allá. Todo fue símbolo de Jesús. Solamente en Jesús tú puedes tener vida, puedes tener sanidad. De otra manera, no hay sanidad. Por eso hay personas en los reyes que se enfermaron y fueron a consultar al Dios de Cron y le dijeron, ve y dile que si voy a sanar. Jeroboam fue uno de ellos, mandó a la mujer, dile que si voy a sanar. Y entonces allá Elías lo tapa y le dice, ¿dónde vas? No, dile que así dijo Jehová, de cierto morirás. Que no hay un bálsamo en Galat, no hay un médico allá para que lo consultes. ¿Por qué vas a consultar a otra gente? No, mi amigo, usted no tiene que ir a otro lado. Vaya con Dios. Él es el que lo hizo. Él sabe de qué está hecho. Él le da lo que usted necesita porque Él lo hizo. Él tiene que saber lo que usted necesita. Mis hermanos, empiezan las primeras conquistas. El rey de Seón. Dios le dice al pueblo, dile que te deje pasar por el medio. Vas a llegar ya, dile que te deje pasar. Le vas a comprar agua, le vas a comprar comida, no vas a pisar sus labrados. Por una sola vereda irás. Pero este rey, en lugar de dejarlo pasar, se llevó un pueblo innumerable, grande, a atacar a Israel solamente para su derrota. Allí cayeron. Este pueblo ahí cayó. Fue derrotado. Dios le dijo después, hay otro rey más adelante, números 21, 31 a 35. Og también se levanta contra Israel. Y entonces Dios le dice al pueblo, no tengas miedo, no tengas miedo. Yo te lo he entregado en tu mano. Así como hiciste con el rey de Sión, harás con Og. Hirieron a él y a sus hijos y no quedó ninguno. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, hermanos, en sus manos, en las manos de Dios, es un instrumento poderoso y vence. De otra manera solamente hay derrota. Yo quiero decirle, quiero invitarlo, que conozcamos y comprendamos la historia. No podemos cometer los errores que ellos cometieron. El libro de Números nos enseña que el pecado es un asunto serio. Y Dios considera ese asunto como algo serio. Si usted insiste, persiste en cometer el pecado, al final va a ser destruido. El pecado yo lo llevo aquí. Dios viene a destruir el pecado. Si yo no me separo de él, el Señor cuando destruye el pecado, me destruye a mí, porque yo lo llevo dentro. Yo tengo que retirarme. Por eso el Señor siempre dijo, apártate de las tiendas de Coré, apártate de esto, porque Dios siempre quiere apartar a su pueblo. Apártate del pecado. ¿Por qué? Porque al final el pecado será destruido, pero si yo lo llevo, yo también voy a ser destruido. La próxima semana, mis hermanos, estaremos viendo la locura de un profeta, Balaam. Es interesante cómo Balac, el rey de Moab, en lugar de llamar a un brujo de con ellos, llama a Balaam, a uno que había sido del siervo de los hijos de Dios. ¿Por qué? Es irónico eso, como yo voy a contrarrestar a un enemigo usando a alguien de los mismos enemigos míos, de los mismos enemigos, para poder vencerlos. ¿Qué sucedió con Balaam? ¿Qué sucedió con el pueblo? El pueblo, mis hermanos, reposaba en Sittim. Y aquí vamos a tener este último tema en Sittim, lo que sucedió en Sittim, en la frontera. Ya estando allí. Y es que, mis hermanos, el camino de la salvación es un camino que si tú no lo vigilas, puedes irte yéndote por un camino que al final terminarás haciendo nada.
La palabra del Señor dice, ocúpate en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpate en ella. Vigila. Sé sobrio. Fíjate. Despiértate. No vaya a ser que yendo por un camino equivocado, tú estés creyendo que estás por un camino correcto. Dios es un Dios de amor. Cuando la Biblia habla de juicios y destrucción para las gentes, Dios no simplemente quiere decir que Dios los ha mandado. Simplemente la palabra dice que Dios los permite. Dios nunca, grábate esto, Dios no es el autor del dolor, ni del mal, ni del sufrimiento. Satanás está detrás de las cortinas. Él se disfraza, él se esconde, para que al final tú termines culpando a Dios de lo que te pasa. Pero ¿quién está detrás de todo esto? Descúbrelo con nosotros, conéctate a nuestro canal y juntos continuaremos el próximo estudio, hermanos. Como dijimos, el próximo estudio será en la frontera, pecado en la frontera. El pueblo reposaba en Sittim. ¿Qué sucedió ahí? Te invito a que te conectes, que Dios te bendiga y vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias Señor te damos en esta noche. Por tu gracia y tu misericordia, Señor, tu palabra dice que cada mañana tus misericordias son nuevas. Por eso, Padre Santo, pedimos tu bendición. Pedimos, Señor, que visites a las personas en las cárceles, en los hospitales. Padre mío, habrá personas que pasarán ahorita a un quirófano. Padre Santo, ve con ellos, que sientan tu mano protectora, tu mano divina. Y Padre Santo, que inyectes en ellos la esperanza de una vida eterna. Posiblemente, mi Dios, sus ojos jamás se vuelvan a abrir en esta tierra. Pero, Señor, dale la seguridad y la esperanza que cuando sus ojos se abran, solamente será para mirarte venir en gloria, para recoger a tu iglesia y darle lo que tú le has prometido. Aquellas personas en las cárceles, Señor, dale la seguridad de que pueden estar encerrados bajo 4 paredes, pero que al final son libres en Cristo Jesús y al final habrá libertad para todos. El polvo, la cárcel, todo dará libertad y nos elevaremos y diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos gozaremos en su salvación. Gracias, Padre Santo, que la gloria y la alabanza sean a nuestra deidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Te invitamos, no me dejes solo, sígueme por este canal y que Dios te bendiga.